Estamos de vuelta en Camino Libre y estamos hoy con la presencia del doctor Hugo Vera, quien gentilmente nos acompaña. Estamos hablando de temas de justicia con Carloncho, con Humberto, y quiero introducir un poco un tema que a mí me llamó mucho la atención en estas semanas pasadas. Hubo una fuerte influencia y por supuesto yo creo que también manipulada, como Carloncho dice, desde el punto de vista periodístico más que nada, porque se le da mucha manija, es a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al matrimonio igualitario y relativo a esto. Quiero consultarte, doctor, la Corte Interamericana, ¿qué nivel de influencia tiene sobre nuestro sistema legal? Porque se habla, ya se presentó como que las recomendaciones tienen que llegar a conducirnos acatadas y al cambio de nuestra legislación prácticamente para que se admitan legislaciones que ya se dan en otros países del continente y de algunos vecinos, ¿verdad? Entonces ya se tomó esto como que si nosotros estamos casi en desacato con respecto a la Corte Interamericana, ¿verdad? Bueno, hay que entender muchas cosas aquí porque se está manipulando groseramente, partiendo luego de la manipulación política que hay a nivel internacional ya ahora, ¿verdad? Decía Carrara que cuando la política entra por la puerta, la justicia salta por la ventana, ¿verdad? O sea que no pueden convivir ambas cosas aparentemente y bueno, la evidencia nos dice que es así. El primer punto que hay que tener en cuenta es que han desnaturalizado la esencia de la Corte misma, ¿verdad? Si bien es cierto que hay referencias de fungir de órgano consultivo, esa no es la función de una corte. Las cortes o el sistema jurídico se establece para dirimir conflictos de interés e interpretar la ley. No puede fungir como un órgano de asesoría privada o de un órgano de consultoría, ¿verdad? O sea, no puedo yo usarle a la corte. ¿Por qué? No solamente porque no lo puedo usar como una cuestión de consultoría privada, sino que sencillamente lo convierto en un legislador. Y esa no es la naturaleza de la Corte. Vos estás diciendo eso porque un país, Costa Rica, pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, que se expida sobre una cuestión que está discutiendo internamente en esa nación, ¿verdad? Están discutiendo, sí. Partiéndolo de la base de que, convengamos de que ni siquiera debería actuar de esa forma cuando un país le consulta sobre la interpretación de una norma, porque la Corte por naturaleza está para dirimir conflictos de intereses, no para evacuar consultas. No es su naturaleza. ¿Por qué? Porque si esa consulta es tenido, imagínense que se está abrogando poderes que no le corresponde. Por ejemplo, que se hace generalmente por consulta popular, que es al pueblo al que se le pregunta, etcétera. Otro está fungiendo de legislador. Es decir, yo no puedo agarrar y utilizar un fallo para hacerlo en forma universal. Por eso es que la inconstitucionalidad no genera erga omnes, quiere decir que no tiene alcance para todos. ¿Por qué? Porque si no, la Corte se convierte en legislador. Entonces, esa no es la naturaleza de una Corte. Pero hay otra pregunta allí mismo en ese punto, doctor. Cabe que una nación, vamos a decir Paraguay, hay una duda interna sobre la interpretación de una legislación. Cabe que el gobierno haga una consulta a una institución externa sin considerarse una traición a la patria, un renunciamiento a la soberanía incluso, ¿verdad? Un extraño tiene que venir a interpretar. Claro, ¿por qué tiene que...? Por eso quiero ir por partes. Sí, yo parto de la base de la naturaleza misma de la justicia, ¿verdad? Que la justicia no es su naturaleza fungir de esa forma, ¿verdad? Segundo, la cuestión de ultra petita. ¿Qué quiere decir ultra petita? Se expide más de lo que se le preguntó. Es decir, acá se te pregunta algo y vos agarrás y lo haces para todo el mundo. Entonces, con más razón está actuando como un legislador y peor aún, para un legislador sobre todo un continente, ¿verdad? Que es peor aún, o sea, ni siquiera es para ese país. No es su función. Y no es su función. Entonces, y después tenés el tema de que colisiona con nuestro sistema interno, o sea, nuestra constitución nacional. Nosotros no nos pueden, a través de una opinión, porque es una opinión,
exigirnos que cambiemos nuestras costumbres, cambiemos nuestras leyes, cambiemos nuestra constitución nacional y generemos semejante crispación social solo porque a 9 miembros de una corte se les ocurre emitir un fallo que ni siquiera este país le preguntó.